En México 70 no todo fueron victorias y aplausos, también hubo heridas. Reclamos y gestos que marcaron historia. Hoy en la Trilogía de la Gloria reviviremos los momentos más intensos, aquellos donde los héroes se levantaron entre la polémica y la pasión. El fútbol fue espejo de un país que buscaba sanar y en la cancha el orgullo mexicano encontró su voz. Desde la rechifla en la inauguración hasta el brillo de los goles, cada silbido, cada pase y cada lágrima contaron una historia. Ingenieros, jugadores, cronistas y aficionados hicieron del Mundial del 70 un símbolo de unidad y rebeldía. Aquí la controversia no fue enemiga, sino combustible para la gloria. Bienvenidos a Historias de Héroes y Controversias, donde el fútbol se jugó con el alma, con fe y con el corazón tricolor. El sol del 31 de mayo cayó sobre un estadio azteca repleto, y México se preparaba para abrir las puertas del mundo. Las banderas ondeaban, los tambores resonaban, y por primera vez, millones de ojos en todo el planeta verían un mundial transmitido a color desde América Latina. Pero bajo la fiesta había un silencio que pesaba. 2 años antes, el país había vivido heridas profundas, y esa herida aún latía en el corazón de la gente. Cuando el presidente Díaz Ordaz apareció en la tribuna, la rechifla fue inmediata. No era solo protesta, era un grito contenido, un desahogo colectivo, una manera de decir, aquí estamos, seguimos vivos. México, con su dolor y su esperanza, eligió sanar con lo que mejor sabe hacer, convertir la adversidad en fiesta, la tristeza en canto, la rabia en balón. Ese día, el fútbol se transformó en catarsis. El rugido del público fue más que una bienvenida al Mundial. Fue el sonido de un país reencontrándose consigo mismo. Entre la política y la pasión, la cancha se convirtió en territorio neutral, donde todos podían soñar, gritar y sentirse parte de algo más grande. Eso habla de que la sociedad mexicana, unida en un evento deportivo de esa magnitud y de ese tamaño, se vio en la necesidad de expresar lo que estaban sintiendo, lo que llevaban 2 años guardados, ¿no? Esa rechifla fue una rechifla que todo el país entero estaba dando, aunque no estuviera ahí presente. Chiflamos desde las casas frente a los televisores, igual que chiflaron todos esos que estuvieron en esa inauguración. Formado en las filas del Atlante, vivió el fútbol desde el césped, desde el riesgo, desde la piel del juego, y fue ahí, bajo los 3 postes, donde enfrentó uno de esos momentos que marcan una vida, un partido amistoso contra el Santos de Brasil, frente a Pelé. Aquel encuentro no solo fue una experiencia, fue el inicio de una relación eterna con el balón. Años después, cambiaría los guantes por el micrófono, pero nunca dejó la cancha. Desde entonces, su voz narró la historia que antes soñó jugar, con la misma pasión, la misma entrega y el mismo respeto por el fútbol. Raúl Orbañanos, del arco al aire, del silencio del vestidor, al eco inmortal de los estadios. Siempre había y siempre va a haber equipos más débiles, ¿no? Pero recuerdo perfecto la emoción, toda la expectación que se creó en torno al Mundial. Hay que recordar que el Estadio Azteca fue inaugurado en 1966, apenas 4 años antes, y cuando lo inauguraron no tenía techo, ya para la Copa del Mundo le pusieron ese techo, y bueno, fue una expectación muy grande. La gente tenía muchísima esperanza en la selección mexicana, y bueno, pues finalmente la gente apoyó con todo, y ahí fue donde nació que cuando ganara la selección salían a la calle a festejar. Fue justamente en ese mundial en 1970 cuando la gente se manifestaba en el Ángel de la Independencia sobre todo, y fue una de las cosas que yo recuerdo. Otra de las cosas que recuerdo es que la gente se le entregó a Brasil y que no venían tantos turistas como en los mundiales de ahora, con excepción de Brasil, en Guadalajara. Ahí fue una locura. Inclusive tuvieron una estación de radio permanente durante toda la Copa del Mundo transmitiendo en Guadalajara los brasileños.
pues soy un afortunadísimo. Quiero que me digas cuántos seres humanos en este planeta han tenido la fortuna que me estás hablando. Pero nada como el cariño de la gente. Jugar un mundial en casa no era solo un honor, era una responsabilidad que pesaba más que la camiseta. Cada entrenamiento, cada pase, era la oportunidad de representar a un país entero. En 1970, México no solo organizó un torneo, organizó una ilusión colectiva. El estadio rugía, las calles vibraban, y el público convirtió cada partido en una celebración nacional. Por primera vez, la gente salió al Ángel de la Independencia a festejar, como si un gol pudiera curar todos los silencios y los miedos. La presión se transformó en energía, la emoción en inspiración. Así lo recuerdan ellos, quienes estuvieron ahí, quienes vivieron ese sueño con el corazón en la cancha. Claro, todo mundo cuando empieza uno a jugar, tu sueño principal es ser titular en tu equipo, de tus amores. Ya te empiezas a jugar y empiezas a... ¿Y ahora qué sigue? No, pues ahora quiero ser el titular de la selección de México y para eso tengo que demostrar. Es mucha responsabilidad estar defendiendo los colores de México. Entra más la responsabilidad y el deseo de aparecer en esa selección que fuera a competir en el Mundial del 70. Y debuté con el América en el Estadio Azteca en la temporada 69-70. Yo también pensé en eso, de que viajando y estando en México tenía más posibilidades de ser considerado para el Mundial del 70. Para los jugadores no fue solo un torneo, fue una experiencia que los cambió para siempre. Estar tan cerca de la afición, escuchar los cantos, sentir el pulso de la tribuna, era como jugar con el corazón del país latiendo a unos metros. Cada pase, cada atajada, cada gol, tenía detrás el eco de miles de voces que empujaban desde las gradas. El fútbol dejó de ser un juego distante y se volvió un diálogo entre los héroes del campo y su gente. Y mientras los jugadores escribían la historia con los pies, en las cabinas de transmisión, los cronistas la narraban con la misma pasión. Sus palabras también marcaron época. Fueron testigos, intérpretes y poetas del balón. Porque México no solo transformó al fútbol mexicano, transformó a quienes lo vivieron, a quienes lo contaron, y a todos los que, desde entonces, siguen sintiendo que cada gol nos pertenece a todos. Cuando íbamos al estadio para la inauguración, íbamos del centro de capacitación que está a unos 800 metros del estadio, íbamos en camión, en nuestro pullman extraordinario, ¿no? Pero el pullman no pudo salir porque esa calle, que tiene camellón, estaba totalmente ocupado por personas que caminaban como en peregrinación al estadio. Y como no podíamos llegar tarde, nosotros nos fuimos caminando al estadio entre la gente. Ese fue un momento inolvidable para mí. Ese cariño que llevó a la gente al Ángel por primera vez y que paralizó la ciudad en el periférico, en el segundo triunfo de México, ese cariño dentro y fuera del estadio es inolvidable. Bueno, mi primer mundial fue para mí algo asombroso desde que me avisaron. Porque yo viviendo en Zamora, Michoacán, es una población realmente pequeña, que ha crecido mucho ahora, como todas. Pero en ese tiempo, yo en mi población jamás no pensé estar en un mundial. La verdad, era como un sueño utópico.
el Mundial. En aquel tiempo, yo de 1950 en Brasil, estaba yo muy joven, tenía 15 años, 14 años, iba a la casa de un sastre que tenía un radio y ahí me ponía a oír los partidos, las golizas que nos pusieron en Brasil, por radio. No había televisión entonces. Entonces, para mí, cuando me dicen vas a ir al Mundial de Londres, por poco me desmayo. Primero, nunca había salido en un vuelo fuera del país, nunca. Era mi primer viaje internacional, primero. Segundo, estar en un Mundial, que era un sueño. Y tercero, narrarlo, para mí fue sacarme la lotería, el premio mayor, sin comprar boleto. En cada mundial hay dos historias, la que todos recuerdan y la que pocos se atreven a contar. Mientras algunos levantaban los brazos frente al estadio lleno, otros miraban el mismo juego desde la banca, esperando una oportunidad que nunca llegó. Ser parte de la selección no siempre significa jugar. A veces significa aguantar, entrenar y mantener viva la fe de que tu momento llegará. Hubo quienes quedaron fuera por decisión técnica, quienes solo disputaron un partido y quienes sintieron que el sueño se les escapaba entre los dedos. Pero también ellos fueron parte del equipo, de ese engranaje invisible que sostiene la ilusión de un país. Porque la gloria no siempre se mide en minutos jugados, sino en la entrega, en la disciplina y en el orgullo de haber vestido los colores de México, aunque fuera solo una vez. Ellos también fueron héroes, solo que su victoria fue en silencio. Le dolió, pero luego vino el 66 y vino el desquite, para él el desquite deportivo, porque ahí fue titular incuestionable, ahí hizo el gol al equipo de Francia, le hizo dos. Por más que veo y lo tengo grabado, el que le anularon ante Francia, no veo ninguna infracción, era un gol legítimo y con eso México hubiera avanzado. Le hizo dos, el primero que se valió y el segundo que le quitaron indebidamente, y después jugó ante Uruguay, jugó los 3 partidos, mi querido tocayo, es decir, en el 76 fue el titular incuestionable e indiscutible en la posición de eje de ataque, pero sí platica que le dolió lo del 70, pero que apoyó, es un tipo súper positivo, súper entregado y que ama a la selección mexicana y ama a su país. En el fútbol, no todas las historias terminan en el campo. A veces el cuerpo dice basta. Una lesión puede cambiarlo todo. Una vida, un sueño, una oportunidad que quizá no vuelva. Detrás de cada jugador que salta a la cancha, hay otros que se quedaron esperando el silbatazo desde afuera, por decisión médica, por estrategia o simplemente por destino. El dolor físico pasa, pero el vacío de no estar permanece. Y sin embargo, los verdaderos profesionales saben mirar con respeto, entender las decisiones de los técnicos y de los directivos, y seguir apoyando desde donde les toca. Porque el fútbol también enseña humildad, la de aceptar que el juego es más grande que uno mismo. Las lesiones, los descartes, los sacrificios, también forman parte de la historia. Son los silencios del fútbol, aquellos que no se narran con goles, pero se sienten con el alma. Es una jugada totalmente desafortunada en un entrenamiento entre Juan Manuel Alejandres y él. Ahí se lió lesionado Alberto Nofre, porque era el mejor jugador técnicamente. Tal vez uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano. Lamentablemente esa jugada con Alejandres, pues lo dejó fuera del Mundial, me tocó verlo. Era un jugador impresionante. Yo recuerdo, para mí, cuando todo el mundo dice Hugo Sánchez más grande, sí, sin duda alguna. El jugador más importante de México en la historia. El hombre que empató con Risto Stoichkov con 38 goles en el Balón de Oro. El hombre de los 5 pichichis. Pero para mí el más grande que he visto después de Onofre es otro jugador de Chivas, que no trascendió, lo pusieron por allá en España, no quiso irse,
Hablo de Héctor Hernández, jugador enorme, sensacional, estuvo en Chile en 62. Pero te digo, sí, regresando a lo de Onofre, una pérdida tremenda, pero la selección mexicana creo que hizo suficiente. Se equivocaron los directivos porque pronosticaron mal la posición de México y ellos tenían que haber seguido en la Azteca. Y de haber seguido en la Azteca les hubiera ido mucho mejor. Claro, con toda la ilusión puesta en eso. Yo debuto en Primera División y después del debut, pues la verdad me hice titular de Atlante. Fui prácticamente el novato del año. Había jugado yo 8 partidos y apareció la primera convocatoria de selección. Y a mí me tocó convivir en selecciones, bueno, pues con Nacho Calderón, que a la postre fue el titular. Ya lo había sido en el Mundial de Inglaterra en 66 y en 70 también encabezaba la lista de porteros. A final de cuentas, yo por la rodilla, porque claro, me operan apenas cumpliendo 19 años, pues esto fue en 1969. Y el Mundial arrancaba en 1970, nunca quedó bien de las rodillas. Me tocó vivir prácticamente todo. Ahora, lo de un Mundial pues, era un sueño, ¿no? Para mí era la ilusión, a lo mejor un poco triste de haberme dado cuenta de que una intervención que no dio los resultados que esperábamos todos, y ahí estábamos hablando prácticamente para jugar el Mundial cumpliendo 20 años, ¿no? Pues el Mundial se juega en junio y quedé fuera y lo entendí perfecto. Del 70 fue lo máximo. Yo me molesté un poco con Tres, a mí no me llamó, a pesar de que Tres estuvo en el Toluca. El Mundial del 70 fue el agradecimiento de todos los directivos. Guillermo Cañedo era un directivo extraordinario, no solamente como presidente de la América, sino como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Impulsó, decía, hablaba de la FIFA. Bueno, eran bravos los de la FIFA, sabían qué tenían y qué podían sacar. Y ponía el Mundial 16 equipos, después 24, ¿no? Y era la sede para la Toluca. Hubo un tercer protagonista en aquel Mundial del 70, la televisión. Por primera vez, millones de personas vieron rodar el balón a color. Los estadios no solo se llenaron de gente, también de cámaras, cables y miradas desde todo el planeta. El fútbol dejó de ser solo un deporte. Se convirtió en espectáculo, en negocio, en industria de emociones. México fue el escenario y el laboratorio del futuro. Y quienes lo vivieron, lo recuerdan así. Hay que recordar que González Camarena, gran ingeniero mexicano, es el inventor de la televisión a color, y ver en color lo que estaba sucediendo era muy impresionante. Yo recuerdo, me regreso un poco al 68, a las Olimpiadas, haber visto en la televisión el triunfo del Tibio Muñoz, inesperado y que causó un enorme revuelo, pero estaba demasiado, insisto, demasiado cerca de los acontecimientos terribles. Cuando llega el color, llega la modernidad. La modernidad mexicana comienza de alguna manera con el primer presidente civil, Miguel Alemán, y a partir de ahí se empieza a creer que México puede integrarse al concierto de las naciones en cuanto al empuje, a la posibilidad de convertirse en un faro, que no fue tan así, y sin embargo, sí, empezábamos a ver el mundo, insisto, de otra manera, ahora a color. Y sin lugar a dudas, digamos, se abría una nueva época, se abría un nuevo capítulo del fútbol como negocio, no solamente como deporte, sino como negocio, dando la alternativa incluso de que hasta la constitución de un balón, la manera en cómo se armaba un balón, acabara siendo una innovación relevante en los planos de este deporte. Los uniformes,
poco a poco la comercialización en ellos, la internacionalización de los jugadores, la presencia de una figura tan emblemática y tan importante en ese deporte como es el caso específico de Pelé, que logró ya posteriormente un espacio fundamental dentro de la historia del fútbol mundial, que se coronó finalmente en México. A las grandes marcas, los grandes salarios para los futbolistas, la alternativa de que estos grandes deportistas pudieran buscar fuera de sus países de origen, de sus natales, los mejores contratos en las mejores ligas del fútbol mundial, como posteriormente acabó siendo Alemania, como acabó siendo Italia, la Gran Bretaña, por supuesto. En 1970, México no solo fue sede de un mundial, fue el escenario donde un país entero aprendió a transformarse. Entre héroes y rechiflas, entre gloria y protesta, el fútbol se convirtió en el espejo de una nación que buscaba reconciliarse consigo misma. Los jugadores cumplieron sueños, los aficionados hicieron historia, y la televisión llevó por primera vez nuestra pasión a cada rincón del planeta. Aquel torneo cambió para siempre la forma de mirar el juego. La cancha ya no era solo territorio de atletas, sino de narradores, cámaras, marcas y sueños compartidos. Detrás de cada gol hubo esfuerzo, disciplina y fe. Detrás de cada derrota, aprendizaje. El Mundial de 1970 fue más que una competencia. Fue el inicio de una era donde el fútbol se volvió cultura, economía, identidad y esperanza. México 1970 no solo fue el primer mundial a color en el mundo, sino que Guillermo González Camarena, inventor mexicano del sistema tricromático de televisión a color, patentado en 1940, fue el cerebro que lo hizo realidad en nuestro país. A sus 53 años, dirigió la operación técnica desde Telesistema Mexicano. Lo asombroso es que solo había 12 cámaras Sony a color en todo México, recién llegadas de Japón, insuficientes para los 52 partidos. Camarena improvisó un sistema híbrido revolucionario. Combinó señales en blanco y negro con un equipo experimental. Insertaba colores en tiempo real, mediante discos giratorios sincronizados. En la final Brasil-Italia, donde Brasil ganó por 4-1. Algunos televidentes notaron fantasmas o colores temblorosos, pero millones vieron por primera vez el verde intenso del Azteca, el amarillo vibrante de Brasil y el azul de Italia. La señal se transmitió vía satélite a Estados Unidos y Europa. Camarena recibió el premio Ondas en España y fue ovacionado en el estadio. Sin él, el Rey Pelé habría brillado solo en blanco y negro para México. Ahí es donde comienza, ¿no? Se va a irse al Ángel a celebrar el nacionalismo, ¿no? El celebrar el ser mexicanos. Fue grandiosa una presentación en que salimos todos los equipos igualitos, nos paramos a media cancha. ¿Cómo sería ese momento en todo México, no nada más en el estadio? Hoy recordamos que detrás de cada héroe hay un desafío. Y detrás de cada gloria, una historia que no se olvida. El Mundial de 1970 fue mucho más que un torneo. Fue el reflejo de un país que creer en sí mismo. Camarena pintó de color nuestros jugadores, encendieron la esperanza y el pueblo mexicano chiflas en fuerza. El fútbol nos controversia, demostrando que incluso llevarnos al triunfo. Así memoria del 70, con talento, coraje, no se rinde. Y el viaje continúa. En el la pasión popular, el impacto del Mundial del 70 y en la vida de millones.
Gloria sigue latiendo como lo hace el corazón. Hasta la próxima.